sumar el mismo número tantas veces? Ya. Entonces, aquí me dicen, ¿cierto? Ya esta segunda partita, que yo pregunté para qué se inventó la multiplicación. Y me dice para no sumar tantas veces, es decir, para resumir una suma de sumandos iguales, ¿cierto? Por ejemplo, si quería sumar 3 más 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 3, había simplemente que multiplicar 3 por algo, ¿cierto? Ya. Entonces, una multiplicación se inventó para resumir una suma, para no sumar tantas veces un mismo sumando, sino que hacerlo de manera más rápida. Jóvenes, ¿ustedes alguna vez han escuchado la palabra potencia? Sí, yo sí. Sí. ¿Qué es? ¿Quién me puede decir qué han escuchado con respecto a potencia? Potencia. O un ejemplo. ¿Rápido? Rápido, sí. Si la llevamos, ¿cierto? A la potencia física, resistencia, rapidez, ¿cierto? Ya. Pero en matemática, ¿alguna vez han escuchado la palabra potencia en matemática? Sí. Y Sí. dígame un ejemplo, ¿dónde la escuchó y a qué se refería más o menos? Yo me acuerdo que la escuchamos en matemática el año pasado, pero no me Con acuerdo. la profesora Jimena. Y creo. la profesora decía la potencia de 3 es bla, bla, bla. Ya, ok. La escucharon el año pasado ustedes en matemática. ¿Y me podrían decir un ejemplo de lo que la profesora Jimena les puso como una potencia con número? No, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Alguien que se acuerde? ¿No? Por ejemplo, jóvenes, ¿habrán escuchado esto que voy a decir? 3 elevado al cuadrado. Sí. Ah, sí, ya me acordé. Sí, me ya acuerdo. me 3 elevado al cuadrado. Pregunta, ¿cuánto creen que es 3 elevado al cuadrado? Cuadrado, 3 elevado a 3. Pero 3. sí, sí, es verdad. Elevado a 3. ¿Seguro? Pero Elevado al a cuadrado dos. será elevado Ah, al no, cuadrado. ¿Era a 3 o 2? dos. A 2. ¿Cuánto daría 3 elevado a 2? 6. No, 9. 9. ¿Por qué 9? ¿Quién fue la persona que dijo? Yo, Michelle, le iba. Ya, Porque es Michelle. ¿Me multiplicación. puede decir por qué usted me dice que le da 9? Porque se multiplica 2 veces el número. Correcto, es decir, se Ah, multiplica 3 por 3, ¿cierto? Eso es 9. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recordar un poco de la potencia. Porque decimos que la de base 10. Pero obviamente yo no puedo partir hablándole de potencias si veo que hay varios que todavía de base 10, si todavía no recuerdan ninguna potencia. Bueno, vamos entonces con las habilidades, que son representar, modelar, argumentar y resolver problemas. Veamos entonces, jóvenes, el objetivo de la clase de hoy, que será interpretar las potencias de exponente natural, cuya base es un número fraccionario o decimal positivo, es decir, vamos a trabajar el concepto de potencia, donde la frase puede ser un número entero, fraccionario o decimal, y donde el exponente va a ser un número natural. Potencia de base natural y exponente natural. Partamos por ahí primero. Potencia de un número es el resultado tras la sucesiva multiplicación de ese número por sí mismo. Es decir, una potencia no es otra cosa que el resultado de una multiplicación de factores iguales. Por ejemplo, 4 por 4. El 4 por 4 yo lo puedo escribir como 4 elevado a 2. ¿Qué representa entonces, ustedes creen, el número 4 que está aquí? ¿Un entero? El factor. El factor El factor. de la multiplicación, ¿cierto? El factor de la multiplicación. ¿Y qué representa este 2 que uno ve aquí arribita chiquitito? Las veces que se multiplican. Las veces que se multiplican. Las veces que se multiplica ese factor, ¿ya? Una potencia es un modo abreviado de escribir el producto de un número por sí mismo. Es decir, es el producto de factores iguales. En la expresión de la potencia de un número, consideramos dos partes. Miremos bien acá.
dos partes. El 4, que es la base, es el número que se multiplica por sí mismo, y el exponente es el número que indica las veces que la base aparece como factor. ¿Ya? Una potencia se escribe tradicionalmente poniendo el número base de tamaño normal y junto a él en el costado superior derecho el exponente de tamaño más pequeño. ¿Ya? Es decir, el 4 representa la base y el 2 vendría representando, ¿cierto?, lo que es el exponente. Entonces, el 4 es el número que se va a multiplicar y el 2 es la cantidad de veces que se va a multiplicar. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos. Entonces tenemos que 4 al cuadrado, o 4 elevado a 2, es igual a 4 por 4. ¿Ya? Y 4 por 4 es 10 y 16. ¿ya? 16. Sigamos. Y para exponente 3, ¿qué pasaría si tuviéramos, cierto, de exponente 3? 2 elevado a 3, ¿qué sería entonces? 2 por 2 Por 2. por 2. Por Por 2. 2. ¿Eso cuánto me daría? 6. No, Ah, 8. 8. 2 Ocho. por 2 es 4 y 4 por 2 es 8. ¿Ya? Por lo tanto, la potencia no es otra cosa que el producto, el resultado de una multiplicación solamente que escrito de manera abreviada. Potencia de exponente 2. ¿Qué representa una potencia de exponente 2? Veamos. Potencia de exponente 2. Por ejemplo, el a cuadrado, ¿cierto? El a cuadrado sería a por a. La potencia 2 se lee elevado al cuadrado. Por lo tanto, cada vez que yo le diga elevado al cuadrado, significa que el exponente de la potencia va a ser 2. ¿Ya? ¿Y qué representa? Por ejemplo, 2 por 2 es 2 al cuadrado y representa un cuadrado del lado 2. ¿Qué representa el 3 por 3? 3 al cuadrado. ¿Qué significa un cuadrado del lado 3? Por eso se lee al cuadrado, porque al fin y al cabo lo que representa geométricamente es un cuadrado. Por ejemplo, 5 por 5 o 5 al cuadrado sería un cuadrado del lado 5. 8 al cuadrado sería un cuadrado del lado 8. Y lo que representa es el área, ¿cierto?, de dicho cuadrado. Entonces, elevar un número a la potencia 2 es equivalente a armar un cuadrado cuyos lados miden ese numerito. ¿Ya? Elevar un número a la Profesor, potencia 2, dígame. es que tengo una duda de la prueba que aún no puedo entender bien. ¿Por qué la tengo mala? ¿Cuál? En la 3, Veamos la 3. ¿Qué puso usted? yo puse la A. La A. Sí, Pero la A porque dice un año antes de la era de Cristo. Un año antes de la era de Cristo se expresa con un número negativo. Y el enunciado dice que no puede expresarse con un número negativo. sí, pero es que también yo como, ay, no sé, soy muy, ay, no existe el año menos. ¿Sí? ¿Qué Recuerden no que existe el año en menos? historia, El antes de Cristo. el antes de Cristo, Sí. O sea, el antes de Año Cristo, 5. no el menos antes de Cristo, o el menos, ¿ya? no sé cuánto. Entonces, cuando uno habla, un año antes de la era de Cristo se expresa con el -1. ¿Por qué? Porque el año 0 es cuando nació Cristo, ¿cierto? Y de ahí en adelante está después de Cristo y antes de Cristo.
Antes de Cristo, incluso lo vimos en clase, antes de Cristo se expresaba con negativo, después de Cristo con positivo. Eso aparece mucho en historia, que algunas veces lo usan con los signos menos, o algunas veces lo usan con el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ya? Bueno, elevar un número a la potencia 2 es equivalente a armar un cuadrado cuyos lados miden ese número. ¿Ya? Por ejemplo, 5 al cuadrado es 5 por 5. Es lo mismo que construir un cuadrado de lado 5. Y el resultado de esta potencia sería 25 centímetros cuadrados, que es el área del cuadrado, lo que yo les mencionaba recién. ¿Ya? Sigamos. Denme un segundito. Me quedo pegado aquí. Vamos a volver a presentar porque se había quedado pegada la presentación. ¿Ya? Ahora sí, nuevamente vamos a volver. Un segundito. Ya. Entonces, tenemos nosotros, ¿cierto?, lo que era la potencia. Tenemos lo que representaba. Y vamos por esto. Potencias de exponente 3. ¿Qué representa una potencia de exponente 3? Significa que es a elevado a 3, que sería a por a, ¿cierto? 3 veces lo que dice la base. Y la potencia 3 se lee elevado al cubo. ¿Y qué representa elevado al cubo? El volumen de un cubo cuya arista mide ese numerito. Por ejemplo, 2 al cubo sería 8. Significa un cubo cuyo lado mide 2. ¿Qué significa el 3 al cubo? Que da 27. Es el volumen de un cubo cuyo lado mide 3. Por lo tanto, elevar un número al cubo, ¿cierto? O a la potencia 3, es equivalente a armar un cubo cuyas aristas miden ese numerito. Ya, por ejemplo, el 5 al cubo significa un cubo cuyas aristas miden 5 centímetros. Y si multiplicamos 5 por 5 por 5, da 125, que sería el volumen de este cubo. Ya, jóvenes, vamos entonces con estos ejercicios. Van a tomar su cuaderno y tienen 3 minutos para desarrollar los primeros 7, que es escribir como potencia esas multiplicaciones que están ahí. ¿Se escucha? La escribimos y la resolvemos. Correcto. La escriben, la Se resuelven escucha. y en 3 minutos yo voy a consultar cuánto les dio. Ok, ya entendí. Siguiendo el ejemplo 1, ¿cierto? Listo. Ya. Esperemos un ratito. Listo. Ya. Listo. Ya. Voy a esperar un ratito más. Listo. Vamos entonces viendo cuánto les debiera dar el segundo ejercicio. ¿Cómo les quedó? 3 al 3. cuadrado
Es al... Al no sé, cuadrado. Es al cuadrado. Y elevado a 2. Las dos formas son correctas. El 3, ¿cómo les quedó? 4 al 4 elevado a 4 elevado a 4 o 4 a la cuarta, que también es correcto. Ahí el cubo no es. ¿Ah? Se dice el cubo, ¿no? No, elevado a 4 o a la cuarta, porque Ah, son ya. 1, 2, 3, 4. El número Cubo 4. es 3, ¿no? Sí, el cubo es 3. Sí. Ah, ya. ¿Cuánto le quedó el 4? 5 elevado al cubo. elevado a Ahí, 3. sí. 5 elevado a 3 o 5 al cubo. El otro, ¿cuánto le quedó? 1 elevado a 1 elevado a 9. 9. 1 elevado a 9. El otro, 6 elevado a 5. 6 elevado a 5. ¿Y el otro? 7 elevado a 3. 7 elevado a 3. Correcto, jóvenes. Está bien hecha esa parte. ¿Alguna consulta en eso? Ok. No hay problema entonces. Está correcto, ¿cierto? El ejercicio. Sigamos. Entonces, con el otro. Ya. Hagan ese ahora. Tienen que calcular el valor de las potencias. Tienen 5 minutos para resolverlo. Ya. Vamos con esto. ¿Cuánto le dio el 12 al cuadrado? 12 por 12. 144. El 19 al cuadrado. 361. 61. 25 al cuadrado. 625. 625. 28 al cuadrado. 784. 384. 30 al cuadrado. 900. 900. Muy bien. Seguimos. ¿Cuánto es 3 al cubo? 27. 27. Al cubo, recuerden que era 3 por 3 por 3. 7 al cubo. 36. ¿Cuánto? 36. No, imposible. 7 al cubo, el 8. Ah, 33. ¿Cuánto? que pensé que era otro. 343. Ah, 343. Porque recuerden que es 7 por 7 por 7. Ah, profesor, lo hice de otra manera. Que puse la multiplicación. Ya. ¿Cuánto es 9 por 3? Perdón, 9 elevado a 3. 729. 729. Profe, ¿por qué hablan tan cerca del micrófono? No sé. ¿Cuánto es 2 elevado a 4? 16. 16. Que sería 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 5 elevado a 4? 625. 600. 25. Recuerden que es 5 por 5 por 5 por 5. ¿Y 3 elevado a 7? 2187. 2187. 187. Entonces, calcular la potencia significa multiplicar la base, la cantidad de veces que indica el exponente. Por ejemplo, 3 elevado a 7 sería 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y multiplico y me va a dar la respuesta. Consulten eso. Excelente. Ya. Vamos a borrar.
Y vamos a hacer ya lo último para terminar, obviamente, la clase. Ya, vamos a completar con los signos mayor, menor o igual. Para eso, necesitamos calcular cuánto valen las potencias. Ya, jóvenes, ¿cuánto es 2 elevado a 3? 8. 2 elevado a 3, ¿cuánto es? 8. 8, porque es 2 por 2 por 2. ¿Cuánto es 3 elevado a 2? 9. 8. 9. ¿Y cuál es mayor, el 8 o el 9? El 9. 9. Entonces el 3 elevado a 2 es mayor, ya. ¿Cuánto es 4 elevado a 3? 12. No. 4 elevado a 3 sería 4 por 4 por 4. 64. 64. ¿Cuánto es 2 elevado a 6? 64. 64. ¿Cómo son entonces? Iguales. 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 ¿Cuánto es 8 elevado a 2? 64. 64. 8 por 8. Muy bien. ¿Cuánto es 4 elevado a 3? 64. ¿Cómo son? Iguales. Iguales, ya. ¿Cuánto es 6 elevado a 2? 36. 36. ¿Y cuánto es 3 elevado a 4? 34. 81. 1. ¿Cuál es mayor? El 81. O sea, el 3 elevado a 4, ya. ¿Cuánto es 3 elevado a 4? 81. ¿Cuánto es 9 elevado a 2? 81. ¿Cómo son? Iguales. Iguales. ¿Cuánto es 6 elevado a 3? 200. 216. 216, muy bien. ¿Cuánto es 3 elevado a 4? 81. ¿Cuál es más grande? 216. Entonces 6 elevado a 3 216. es mayor. Entonces, jóvenes, cuando uno dice una potencia, por ejemplo, 2 elevado a 5, lo que ustedes tienen que hacer es multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 y por 2. Es decir, 5 veces, porque el exponente lo indica. Y de ahí, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Esa es la forma de resolver la potencia. No multiplicar 2 por 5, sino que 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces. Eso es lo que ustedes tienen que hacer en cada una de las potencias a la hora que pidan calcular. Bueno, jóvenes, como ya estamos también en el tiempo y tengo que tomar asistencia, vamos a dejar la clase hasta aquí, pero no se salgan porque yo necesito tomar asistencia y una vez que yo tome asistencia recién nos vamos a retirar. Entonces voy a dejar de compartir la presentación. Esperemos un segundito. Vamos a